Buen día, ¿cómo están chicos y chicas? Un gusto saludarlos y espero se encuentren bien. ¿Cómo les fue el fin de semana? Hoy iniciamos semana. Hoy vamos a ver la materia de matemáticas. Y el día de hoy es lunes 27 de abril del 2020. Y el tema que corresponde al día de hoy es pendiente de una recta y razón de cambio. El aprendizaje esperado es analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con este tipo de variación. Pues como ya habíamos visto antes, cuando estuvimos hablando de proporcionalidad, y habíamos visto que había algunas cantidades que se relacionaban entre sí, y mencionamos algunos ejemplos. Pues hoy en este tema nuevamente vamos a relacionar ciertas magnitudes o variables, ¿sí? Como por ejemplo, podemos relacionar la cantidad de algo con su precio, la distancia con el tiempo. También podemos relacionar cosas de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura cuando sentimos que hace calor o que hace frío, o vemos que transcurre el tiempo y a través de él vemos que caen hojas, que los carros se mueven, que las manecillas del reloj avanzan, y todo esto es porque hay una razón, el tiempo que va transcurriendo. Estos eventos los llamamos nosotros cambios, ¿sí? Las razones de cambio son fenómenos naturales. Pueden ser sociales, económicos o administrativos. En estos se pueden estudiar a través de tablas o gráficas o formulaciones. Hoy vamos a ver, nos vamos a ir parte por parte. Hoy vamos a ver estas representaciones, estas variables por medio de tablas. A ver, vamos a hacer espacio aquí en el pizarrón para hacer algunos ejemplos. Voy a borrar el aprendizaje para dejar el tema, para saber de lo que estamos hablando. Muy bien. Por ejemplo, vamos a hacer esta tabla. Cantidad de pantalones y el costo de un pantalón, que vamos a poner así. Vamos a hacer aquí la tablita. Este marcador ya nos raya. Vamos a hacer aquí la tablita. Y vamos a poner que la cantidad de un pantalón tiene un costo de 250 pesos, ¿sí? Y si nosotros queremos comprar yo creo que hasta aquí.
Si nosotros queremos comprar 2 pantalones, el costo del pantalón, de los 2 pantalones, van a ser 500 pesos. Si queremos comprar 3 pantalones, van a ser 750 pesos. Y si queremos comprar 4 pantalones, aquí ya serían 1000 pesos. Hay una razón del cambio en cuanto al precio y la cantidad de pantalones. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo que de 2 a 5 pantalones, la diferencia es 3. ¿Sí? ¿Cuál fue la razón de cambio? 3. Que viene siendo lo mismo a que si yo hago 5 menos 2 igual a 3. Otro cambio pudiera ser que de 1 a 4. La diferencia sería 3. Igual aquí, la cantidad final menos la primera y sería la misma diferencia. Estas variables que están aquí se pueden representar cada una en la gráfica, en una gráfica, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Aquí la cantidad que depende de la otra sería la cantidad de pantalones con el costo, ¿sí? Si yo, la cantidad de pantalones sería aquí en el eje de las X y el costo sería en el eje de las 10, porque el costo sería dependiente de la cantidad de pantalones. Vamos a ver otro ejemplo. Por decir, si estamos hablando de cantidad de libros, ¿sí? Si yo compro un libro, y el libro me cuesta 50 pesos, entonces al querer comprar yo el mismo libro, pero en cantidad de dos libros, estoy hablando del mismo libro que cuesta 50 pesos, serían 100 pesos. Y si compro 3 libros, serían 150 pesos. Si compro 4 libros, serían 200 pesos. Entonces aquí vemos que el costo del libro es el mismo, pero lo que está cambiando son la cantidad de libros. Hay una razón del cambio. ¿Por qué? Porque está aumentando la cantidad de libros. Y aquí en el ejemplo sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo compro 2 libros, a diferencia de 5, de 2 a 5 la diferencia sería 3. Y si lo invierto, también sería la misma cantidad. De un libro a 4, la diferencia sería 3. Lo mismo sería aquí. Sería 3. Entonces, las variables están en relación una con la otra. Cuando hay una variación así, se le llama que es una variación proporcional.
están directamente proporcional. Entonces, esto del concepto de la razón de cambio quiere decir que es el cociente, la razón de cambio es igual al cociente de una magnitud, de dos magnitudes que están relacionadas. Por ejemplo, 2 entre 4, vamos a invertir aquí para que nos salga mejor. 4 entre 2 igual a 2. 2 sería la razón de cambio. Estas variables las podemos ejemplificar a través de gráficas que vamos a ver la próxima clase. Hoy solamente quiero que vean la relación que existe de una a la otra y manifestarlas en modelos de tablas tabulares. Veamos otro ejemplo. Vamos a hablar ahora de distancia y tiempo. ¿Cómo están relacionadas distancia y tiempo? Por decir, una persona que corre distancia 200 metros y tiempo en 3 segundos, ¿sí? Entonces, si en 3 segundos corre 200 metros, ¿cuánto va a recorrer en 1 segundo? En 2 segundos, en 3 segundos, en 4 segundos. ¿Sí? ¿Cuánto recorrería en 1 segundo? Entonces tendríamos que hacer aquí un cálculo para saber cuánto se tarda en 1 segundo. ¿Se acuerdan de la regla de 3 simple? Estamos hablando de metros y segundos. Si yo tengo aquí 1 segundo, lo tengo que poner donde están los segundos para saber qué cantidad de metros recorrió. Y se acuerdan que era el primer paso, los grupos. El segundo paso, la multiplicación en diagonal, y luego se dividía entre el que quedaba solo. Entonces tendríamos que hacer 200 por 1 entre 3 igual 66.6 metros. 66.6 metros. Y en 2 segundos serían, volvemos a hacer lo mismo que aquí, pero aquí pondríamos un 2 y nos daría la cantidad de 133.2. Y el del gato de 3 segundos, pues ya lo tenemos aquí, que serían 200 metros. Ahora vamos a hacer el último. Aquí sería 4, ¿sí? Y multiplicaríamos 200 por 4 y nos daría
800 entre 3, 266.6 metros. 266.6 y completamos nuestra tabla. Ya los valores en una tabla son más fáciles de analizar y ver el comportamiento, ver esa variabilidad que hay entre una cosa y la otra y ver qué depende de la otra. Por ejemplo, aquí el tiempo y la distancia. ¿Cuál sería el valor dependiente y cuál sería el valor independiente? El valor independiente sería el tiempo y el valor dependiente sería la distancia. La distancia depende del tiempo transcurrido. ¿Sí? Y también se buscarían estas variables igual que aquí, nada más que aquí pues son cantidades diferentes. A ver, vamos a hacerlas, la razón, los cambios, la diferencia, la variación, por decir, de una distancia de 66.6 a 133.2 es igual, pues sería 66.6. Y si lo hago invertido, sería lo mismo, 133.2 menos 66.6 es igual a 66.6. Muy bien. Entonces, siempre que tengan ustedes que buscar una razón de cambio, vacíen sus datos en una tabla, vean el comportamiento y busquen esas variaciones para poder ver el comportamiento y saber de quién depende de quién. Por hoy, el día de hoy, nada más vamos a ver hasta aquí. Para en la clase siguiente vamos a ver su representación en gráfica. Lo que podemos ir adelantando son las partes de la gráfica y que vean dónde van graficadas los valores independientes y los valores dependientes. ¿Se acuerdan que vimos en clases anteriores el plano cartesiano? Y dijimos que aquí estaba el punto de origen y que el eje de las X se encontraba aquí y que también se le conoce como abscisas. Y que este era el eje de las Y que se le conoce también como el eje de las ordenadas. ¿Sí? Si nosotros graficamos estos datos, nos vamos a dar cuenta del comportamiento que tienen. Pero eso lo vamos a ver la clase siguiente. Ahorita lo que yo les puedo adelantar es que en el eje de las X iría el tiempo, que es el valor independiente. Y en el eje de las Y iría la distancia, que viene siendo la variable dependiente, ¿sí? La distancia. ¿Por qué? Porque la distancia depende del tiempo que se recorrió. ¿Sí? Entonces, el día de hoy hasta aquí vamos a dejar para continuar la siguiente clase graficando datos. Espero les haya quedado entendido.
cómo se representan los datos en la tabla y las variaciones que va habiendo entre una variable y otra variable. Buen día.